mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, tardes por la luz, aunque buenas noches por la hora, porque ya son las 7 de la tarde-noche, así le llamo yo, con 36 minutos. Bienvenidos a este estudio discipulado para muchos. Todo depende de cómo acostumbren en la actividad ministerial en la que ustedes pertenezcan. Acá le llamamos estudio discipular, porque es un estudio que va a ser ciertamente extenso, no es un estudio cualquiera, no es una... tiene un propósito pues muy concreto de parte de Dios, y como ya les he compartido, o como ya les estaba compartiendo y ya quedó publicado la invitación hace apenas unos minutos, estamos hablando de un discipulado o un estudio discipular que da por título El Camino del Poder Espiritual. Empezamos un par de semanas atrás, hemos tenido algunas interrupciones. La semana pasada, claro, por el festejo, debiera de ser más seguido, debería de ser no solo un día al año, para festejar a las benditas mujeres que son usadas por Dios para dar vida, para dar luz y para darnos luz, ¿por qué no decirlo así? Pero en esta tarde en particular vamos a hablar de un tema, no puedo decir polémico, pero verdaderamente vamos a hacer un ejercicio, déjame en este tema de la apologética cristiana, que fue como empezó toda esta transmisión los viernes, hablar de Pablo predicando la palabra de Dios, defendiendo. ¿Qué pasaría hoy si Pablo predicara? La última vez, iba a decir la semana pasada, pero no fue la semana pasada, pero la última vez que estuvimos con ustedes, hablábamos de un tiempo, de un momento cuando hacíamos el planteamiento de qué pasaría o cómo imaginaríamos o cómo veríamos la diferencia entre alguien que se denomina un creyente paulino, y en estos términos, en la apologética, pero también teológicamente, y te diría yo, no escatológicamente, pero al menos teológicamente, ¿qué pasaría de lo que entenderíamos como un creyente paulino? Si lo vemos solamente con mente de hombre, entendiendo que es gracias a Saulo de Tarso y el ministerio que Dios le entregó, el apóstol Pablo, es que tú, que nosotros, que yo, estamos aquí casi 2000 años después, hablando de la persona de Jesús, hablando del Hijo de Dios y hablando del ministerio que el Padre le llevó, le trajo a hacer, que es ese evangelio, esas buenas nuevas del reino de Dios. El apóstol, sin ninguna duda, fue un gran líder. La vida paulina fue una antes de Cristo para Saulo de Tarso y otra después de Cristo para Pablo el apóstol. Hoy día decenas de miles de creyentes se enorgullecen de interpretar, y así lo quiero dejar muy claro, lo compartíamos extraordinariamente bien las cartas paulinas, las cartas, por ejemplo, a los romanos, a los efesios, y sin embargo no logran ver, y esto es de lo que hemos venido hablando, no consiguen ver la escandalosa contradicción espiritual que existe entre sus corazones y el corazón del apóstol Pablo. Eso nos pasa, en algún momento me pasó a mí, tengo que decirlo así, pero le sigue pasando a gran parte del cuerpo de Cristo, a gran parte de los hijos e hijas de Dios, a gran parte de los cristianos. Y esta diferencia de la que estoy haciendo referencia se puede expresar en estas palabras. El apóstol Pablo, antes de Cristo, antes de que tuviera su encuentro con Cristo, el Hijo de Dios, en ese camino a Damasco, cuando derribado por una tremenda luz, cae de su cabalgadura y queda ciego. Este
apóstol Pablo, entonces era Saulo de Tarso, era un investigador, era un achacador, era un fariseo, lo dice él mismo. Saulo de Tarso ha dejado testimonio en la propia palabra de Dios al respecto. Hoy día, así como lo fue Saulo de Tarso antes de su encuentro con Cristo en ese camino de Damasco, también son grandes investigadores, también son grandes estudiosos, pero también son grandes acusadores de otros que, como ellos, son hijos de Dios, son salvos, son cristianos. 2000 años después de este encuentro, de aquel que fue Saulo de Tarso y que derivado de ese encuentro unos días después ya era Pablo, el Hijo de Dios. Y luego más tarde profeta y posteriormente, estimo unos cuantos meses, y digo estimo porque no es clara la escritura en cuanto al tiempo que sucede entre una cosa y la otra, el apóstol Pablo. Tan solo diciendo acepto, como dice Romanos 10, 8 al 10, que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, así dice la palabra de Dios. Si solo haces esta confesión de fe con tu boca, pero no con tu corazón, y si solo dices acepto, déjamelo decirlo así, mentalmente te estás decantando, te estás inclinando a colocar la lógica en el lugar de la vida que te ofrece Jesús. Entonces tienes un Dios con D minúscula del tamaño de tu cabeza. Y una doctrina en lugar de la experiencia de vida que es recibir al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Si este es el caso, tu verdad o la verdad de este tipo de confesos con C minúscula por Jesús, el Hijo de Dios, se vuelve un velo. Te esconde el rostro, tal que tú mismo no puedes ver la manifestación del Dios vivo, de Dios mismo. Y no porque Él no se muestre, sino porque tú no lo puedes ver. Porque has decidido tratar de entender a Dios y no creerle a Dios, que es lo que Dios quiere que ocurra. Para el apóstol Pablo, esta era la puerta de entrada a la presencia de Dios, la comunión con Dios, estar verdaderamente en comunión con Dios, presente con Dios. El espíritu mismo de Pablo era el de un anhelante explorador, de un buscador apasionado de la presencia de Dios. Investigaba, excavaba en todo momento, en toda, por así decirlo, colina, esfera de influencia, montaña que Dios le ponía enfrente. ¿Qué buscaba? El oro del conocimiento con C mayúscula, la comunión personal, pero sobre todo y en primer lugar, una comunión espiritual con el Hijo de Dios, con Dios mismo en el Espíritu Santo. Hoy día muchos buscan esta doctrina de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Sin embargo, estudiosos como son eso, estudiosos, no necesariamente creyentes e hijos de Dios. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Te puede pasar que seas un tremendo estudioso de la palabra y hasta que te vuelvas un erudito de la palabra, y eso no te hace hijo de Dios, no te hace salvo necesariamente y no te hace conocer a Dios necesariamente? Porque la manera de conocer a Dios es tener una relación con Dios. Y la única manera de tener una relación con Dios es tener una charla continua con Dios.
¿Cuándo? En tu tiempo de oración, dejando que Él te hable y escuchándole, hablándole, obedeciéndole. ¿Qué tenía Pablo el apóstol como característica? Fuego que le quemaba, un anhelo, por así decirlo, desesperado de la presencia de Dios. Si tú, por el contrario, estás únicamente buscando y escudriñando la palabra, pero no al autor, le haces la obra del autor, pero no el autor de la obra, en realidad puedes tener un encuentro como el que tuvo, y el conocimiento que luego tuvo Saulo de Tarso, que lo llevó a ser Pablo el apóstol, con Dios mismo, con Cristo mismo, con el Espíritu Santo. Ese es el mensaje esta tarde-noche del viernes 17 de mayo del año 2019. ¿Qué pasaría si Pablo estuviese predicando hoy? Se dijo unas palabras que quedaron como testimonio en la palabra de Dios para que pueda conocerlo. Y para que pueda conocerlo, el apóstol Pablo con ello respondía a quienes se quejaban, reclamando de la carne o en su carne y corriendo farisaicamente en búsqueda de la perfección. Eso era lo que sucedía en aquel tiempo. Saulo de Tarso mismo fue uno de ellos. Es más, él mismo se decía fariseo de fariseos, estudiaba las órdenes de Gamaliel, que era el principal sacerdote o el sacerdote principal de la principal sinagoga del pueblo israelita en Jerusalén, con lo cual era el jefe de todos los jefes, digamos, líder espiritual por excelencia de los israelitas en aquel tiempo. El sacerdote principal de la principal sinagoga, de la capital israelita. Ese era Saulo de Tarso, ese fue Saulo de Tarso. Todo logró y al mismo tiempo todo logro, él mismo decía, lo contó como pérdida a cambio de tener la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios mismo por medio del Espíritu Santo. Él mismo dijo que si conocerlo mejor le significaba sufrimiento y aún la muerte, a él eso no le iba a impedir continuar adelante, continuar hacia el frente, continuar caminando. Para Saulo, para Pablo, pues ya entonces, el ser semejante a Cristo era algo sin precio. Anhelaba, suspiraba desesperadamente por Dios, como el siervo suspira por las corrientes de aguas cuando está cansado. Y para él, el mero raciocinio, el mero pensamiento, y miren que si alguien tenía estudios elevadísimos, completísimos, más que ninguno, fariseo de fariseos, así mismo él se describió, pues era Saulo de Tarso, ya entonces Pablo el apóstol. Pero para él eso no implicaba nada, no significaba nada y no valía nada comparado con la vida que ya le había entregado Dios. En verdad, podemos recibir consejos, excusas de algunos, presentárnoslas, argumentárnoslas, que detengamos la velocidad, que aflojemos el paso, que no nos comprometamos tanto, que dejemos de hacer aquello, o al revés, que dejemos de hacer una cosa para hacer otra. Y hemos oído tantas cosas, desde ahorra tu salud. ¿Por qué? Si pensamos un poco en el ritmo que tenía Saulo de Tarso, Pablo el apóstol entonces, que era además empresario, fabricante de tiendas, que entonces era el negocio de los negocios, porque todo el mundo se movía por los caminos en camellos y caballos y pues había que llevar tiendas a cuestas porque no es que hubiera hoteles, ¿no? Como hoy las hay en las carreteras, así que había que dormir a la vera del camino o un poco apartado de los caminos en tiendas, con vigilancia, nunca solos, siempre acompañados. Otro más le podría haber dicho: usted inmediatamente será apuntado como extremista, ¿no? Por todas las declaraciones que hacía.
un profesor de Biblia con más teología, con sed espiritual apresada, si es decirle ya no hay nada en ser investigado, como nos ha pasado a muchos hoy, ¿no? No porque este Hijo de Dios que les comparte no tenga estudios teológicos, escatológicos, formales al respecto de la palabra de Dios y de Dios mismo, por el contrario, lo soy y estoy estudiado, y mucho. Egresado de Instituto Bíblico Internacional incluso, de liderazgo, en la mejor escuela de liderazgo, mejor instituto de liderazgo a nivel mundial, no dicho por mí. Y no se trata, no viene a cuento todo esto, pero lo que te estoy diciendo es como le pasó entonces a muchos hijos de Dios, como le pasó al propio Saulo de Tarso, entonces Pablo el apóstol, te pudiera estar pasando a ti o a ti hoy, como me pasa a mí. ¿Qué más tienes que aprender? Mi pregunta aquí sería, en cuanto a estudios formales se refiere, tal cual le pasó a Saulo de Tarso en su momento, ¿qué más estudios requieres para sencillamente creer en lo que Dios te dice y dejar que sea Dios mismo por medio de tu comunión con Él en el Espíritu Santo, que Cristo el Señor se te revele por medio de su Espíritu y sea Él el que te hable y que te lleve a las porciones de la Escritura, de su palabra, y que éstas se vuelvan rema para tu vida y dirección, norte, brújula? ¿Qué más tienes que aprender? No te estoy diciendo con esto que no estudies, no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no depende de que te sepas más y profundices más en la enseñanza del hombre en la palabra de Dios para que Dios te levante y te use. Y sí, te es urgente tener cada vez más y más y más comunión con Dios para que Él se revele a sí mismo a tu vida, redarguya tu espíritu, te levante en gracia, unción y poder para hacer la obra en el propósito suyo para tu vida. Eso sí que lo necesitas. Eso sí que debe ser tu anhelo santo, tu fuego desesperado todos los días de tu vida. Eso sí que debe estar sucediendo. Eso sí que debiera en todo momento estar sucediendo, amados. Eso es lo que en todo momento debiera estar sucediendo. Cuesta tanto trabajo, amados. Cuesta tanto trabajo que esto ocurra. En aquel entonces el apóstol Pablo, quizá si estuviera el día de hoy aquí con nosotros, necesitaría ser exhortado por los tiempos que estamos viviendo y cómo los estamos viviendo. Porque si nosotros observamos, ni siquiera con mucho cuidado, simplemente qué está pasando el día de hoy entre el cuerpo de Cristo y las aspiraciones, por no hablar de los anhelos de los santos, de los apartados para Dios, de la iglesia, de la eclesia, de la asamblea de Dios. ¿Cuántos en verdad se están moviendo para vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios? Hacia un creciente grado de intimidad con Dios. Sin embargo, conociendo a Pablo, como lo podemos quizás solo entender, es mi anhelo que lo discernamos, pero quizás solo entendiéndolo en las páginas del Nuevo Testamento, es seguro presumir que Pablo repudiaría esta conveniencia, este utilitarismo que estamos viviendo hoy en pleno siglo XXI. Y él nuevamente haría lo que hizo entonces. Apresuraría nuestros pasos para convocarnos, para apresurarnos a esa unidad con Cristo Jesús. Y bien haríamos en seguirlo.
hace unos años, no recuerdo, ya francamente no recuerdo los años, 3, 4 quizá, me invitaron como parte de un ministerio que en aquel entonces, ya no recuerdo si entonces presidía o no, pero bueno, luego presidí. Acudí a una población en Oaxaca, una población cerca de la frontera de Oaxaca con Veracruz, enclavada en plena Huasteca veracruzana. Muchísimo calor, muchísima humedad. No tenía mucho tiempo, así que viajé en camión toda la noche. Impartí en este seminario de una semana todo un día de... No fue todo un día, medio día fue lo que me correspondía a mí, de un mensaje relacionado con disciplina espiritual. Recuerdo muy bien a este ávido grupo de los pastores de la región, con muchísimo amor. Recuerdo que llegué dispuesto a hacerlo, todo sudado con aquel, tanto que el organizador del seminario, el Señor le movió a misericordia y me dijo: pastor, no te puedo dejar que trabajes así, ven, vamos a mi habitación de hotel, date un regaderazo, descansa un poco, vístete, te traigo de regreso. En fin, ocupándose, acicalándome, ¿no? Y cuando terminaba o durante la presentación, fue durante la presentación, la introducción que hizo amablemente, con mucha amor y con mucha santidad, mi hermano. En algún momento, refiriéndose a mí y ya terminando la interacción, me dice: él es un Pablo de los tiempos modernos. Y yo sentí el peso de la gloria de Dios cuando él terminó de decir, refiriéndose a mí al respecto, ¿no? Y yo dije: wow, amén. Y al mismo tiempo que dije amén, casi no podía ni respirar ni hablar de la tremenda declaración que acababa de salir de la boca de aquel hermano mío, ¿no? Fue tremendo el escuchar aquello. Es de lo que estoy hablando aquí. ¿Qué pasaría si Pablo estuviera, el apóstol, predicando en estos tiempos? Esto nos estaría exhortando, nos estaría haciendo movernos en hacer cosas como esta locura de viajar toda la noche en camión, prácticamente sin dormir, para estar enseñando, compartiendo a otros, incluso aunque eran pastores, gente importante de aquella región de la República, gente que movía masas en términos del cuerpo de Cristo, y les compartía ahí un mensaje de liderazgo espiritual. Terminando, todavía tuve que esperar, comer, estar toda la tarde todavía compartiendo, esperando, hasta que luego me dieran, ahora sí que un aventón a la terminal de camiones, volver a viajar toda la noche. Mi mujer, que está aquí a mi lado, dará testimonio de ello porque lo hice más de una vez. Esto no fue tan lejos, hubo otro donde fui hasta Monclova a hacerlo, ¿no? Viajando en prácticamente 13 horas en camión, estas nada más fueron 7. Llegué a la casa, recuerdo bien, de madrugada, dormí un ratito, me bañé y a trabajar. Y lo digo no para vanagloria, lo digo porque cuando lo haces para el Señor, lo haces con gozo y el Señor te da fuerza. Eso es lo que Saulo de Tarso hacía. ¿Qué aspiraciona? ¿Cuál es el anhelo entre los evangélicos hoy, entre los cristianos, entre la iglesia, entre la asamblea de Dios hoy? Y es que en estos tiempos ha surgido dentro del corazón de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios, de muchos evangélicos, una tendencia o aspiración que busca más la experiencia espiritual, déjame ponerlo así, exaltada, distinta, sensible, especial, no común. No obstante, la mayoría aún no habla bien de este tipo de experiencia. No sé si me estoy explicando. La esquiva, levanta objeciones, dicen que eso no viene de Dios, sencillamente porque no la comprenden, porque la razonan, porque no creen, porque ponen por delante la mente en vez del discernimiento espiritual, y entonces les da miedo y les da incredulidad, simplemente porque no la conocen. Pero no porque no la conocen no es cierta, no es así. Entonces se apunta hacia los, ¿cómo les digo?
pseudocristianos neuróticos, psicóticos, falsos adoradores y para los fanáticos, confundiendo a todos en un solo grupo. Es decir, no digo que no haya falsos cristianos, no digo que no haya adoradores falsos, no digo que muchos de los telepredicadores o radiopredicadores o redes social predicadores, y está hablando uno de ellos, haya muchos que sí no lo hagan en el Espíritu de Dios y no en la, por así decirlo, sana doctrina. Y amados, dejando claro que hay una doctrina y solo una, que es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todas las demás se desprenden de esta. Y eso lo dijo Jesús, no lo dije yo. No estoy sobresimplificando, pero Cristo mismo lo dice. Sí hay gente que está haciendo las cosas mal. A lo mejor incluso con buena intención, pero equivocados. Y algunos ni con buena intención, y por lo tanto todavía no solo equivocados, sino con maldad. Abusando. Pero hay mover del Espíritu Santo hoy. Hoy, tal cual en Marcos 16, versículos 14 y hasta el 20, Cristo mismo llama, redarguye a los 11 apóstoles que quedaban, haciéndoles ver que por qué no habían creído a quienes ya le habían visto resucitado. Que fueran y bautizaran en su nombre, pero no el bautismo en agua de arrepentimiento de Juan, sino el bautismo de que Cristo, que el propio Juan dice en Marcos 3, por ejemplo, o en Juan 3, se dice también que el bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y que si eso sucediera es porque han creído en Cristo, y entonces podrían tomar cosa mortífera y nada les iba a pasar, podrían tomar a su mano incluso serpientes, le hace maldad, pecado, los de otros pues, y podrían luchar y tener victoria, que echarían fuera demonios en su nombre, que impondrían manos y la gente sanaría. Bueno, eso sigue ocurriendo hoy. No es que haya dejado de ocurrir, amados, pero hay quienes dicen que ya no ocurre, que ya no puede ser tu instrumento de eso. ¿Qué posición está tomando el cuerpo de Cristo al respecto de esto que este Hijo de Dios está compartiendo? ¿Qué estamos proclamando en realidad hoy como hijos de Dios? Yo, amado, te digo, afirmando, apologéticamente y como testimonio personal, yo lo único que te estoy diciendo es que te estoy compartiendo Cristo crucificado, a Cristo crucificado, y lo que ese Cristo crucificado y resucitado proclamó aquí en la palabra de Dios. A la palabra de Dios no hay que añadirle nada, ni a una tilde ni a un una, así dijo el propio Jesús. Pero también dijo que Él no vino a derogar el Antiguo Testamento, sino a hacer que se cumpliera hasta la última tilde. También lo dijo. Así que el Nuevo Testamento lo único que hace es confirmar el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento ya hablaba del Nuevo Testamento, que era Cristo mismo. Así que la palabra de Dios es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos predicar con libertad mientras sea de Dios, de toda, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Amén. Tanto la Torá como los libros de los profetas mayores y menores, como los evangelios y las cartas paulinas, incluido el Apocalipsis, pues, y las cartas de los apóstoles. ¡Wow! Hablo de Juan y de Pedro, por supuesto, de Santiago mismo. Hay enseñanzas apostólicas, y cuando hablo de enseñanzas apostólicas, ya lo acabo de decir, cartas paulinas, Saulo de Tarso, Pablo el apóstol, hablo de Santiago, hablo de Juan, hablo de Pedro, que es de quienes apóstoles hay cartas en el Nuevo Testamento, además de evangelios, el de Juan, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo. No en ese orden, pero esos son. Y acabo de hacer un compendio en minutos de todo lo que es la palabra de Dios, los 66 libros conocidos al menos por nosotros los cristianos evangélicos, no la Septuaginta,
que incluye otros 4 libros. No voy a hablar de eso, eso es historia. Además, es fácil estudiarla, y si no, con mucho gusto, escríbanme a mi correo electrónico jorge.macías@reinodeDiosministerios.m, todo junto en Reino de Dios Ministerios. Macías con sellos, jorge.macías@reinodeDiosministerios.m. Me pueden escribir. Y si no, busquen mi perfil en Facebook, ahí están todos los datos. ¿Qué evangelio estoy creyendo? ¿Qué evangelio estoy predicando? ¿En qué he creído? Y dije creído, no he entendido que ese es el gran reto y llamada de atención de Dios con este estudio discipular. Aún los signos, los salmos, vamos a ponerlo así, el canto evangélico moderno, exhortador, exaltador, alabador, llámale como quieras. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Habla Jesús. Por su fruto los conoceréis. No porque no lo entiendas, amado, no quiere decir en realidad que no venga de Dios, ¿eh? Puede ser que tú no lo entiendas. Lo importante es que disciernas espiritualmente cuándo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Porque si el Espíritu está en ti, es el Espíritu el que te lo va a revelar, Dios mismo el que te lo va a revelar. Hay grandes nombres: Juan de la Cruz, Nicolás de Cusa, Juan Fletcher, David Brainerd, Reinaldo Eber, Juan Hux, Juan Calvino, Martín Lutero, Evan Roberts, que por cierto fue por medio del cual se inició todo el avivamiento, en este caso en Irlanda del Norte a principios del siglo XX. Fue Evan Roberts el que inició todo esto que luego llegó al nuevo continente, a Estados Unidos de América, y se manifestó en Azusa, en la calle de Azusa Street en Los Ángeles. El general Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación, que por cierto tengo grandes amigos, miembros del Ejército de Salvación, uno de ellos el general encargado de toda la parte que tiene que ver con el Mar Caribe. Vilo Exantus es el nombre de él, por cierto. Vilo, si lo llegas a ver este video, bendiciones, amado en Cristo. Tenemos pendiente hablar. Compañero de Haggai, graduado junto conmigo. En fin, puedo hablar y hablar y hablar de grandes nombres, generales de Dios, aún en el tiempo moderno. Hay todo un ejército de almas semejantes que aunque, perdón, es que nuestro hijo, amados, estamos en vivo transmitiendo, pero sigo siendo también papá. Y mi primer ministerio es ser papá. Sí, hijo, Dios te bendice. ¿Nos avisas, por favor? Sí. ¿Ok? ¿Sale? ¿Te vas a ir en Uber o en qué te vas a ir? Vamos a ir con mis amigos en el Superama de Oradores. Ok. Nos mandas un mensaje, por favor. Sale. Amados, perdón, hice un espacio, pero primero soy padre. Ese es mi primer ministerio. Bueno, no es cierto. Mi primer ministerio es ser esposo. Y luego ser padres. Te amo, cielo. Hay grandes almas, hay grandes espíritus inundados del Espíritu Santo que fueron, que son y que seguirán siendo. Y ese es mi más grande anhelo, personal y para ustedes. Un hombre, Pablo Ruiz, habla de la llama, de la semilla del reavivamiento. Y este siervo que con todo el corazón clama al Señor, habla de otra semilla, la de la última reforma. Esa que tiene que ser, que debe de ser, que debe de ocurrir a partir de México para dar inicio con la preparación del inicio de ese tiempo en donde al final vendrá la segunda venida. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? No lo sé. ¿Cuándo en verdad en México va a empezar a ocurrir? Dios lo sabe. Y yo tengo un llamado de Dios y un propósito en ello. Si hay palabra profética en esto que acabo de decir, sea Dios el que la active y el que la haga viva.
Amén. ungida y poderosa. Amén. Todos estos grandes cristianos, estos hijos de Dios extraordinarios, todos aquellos que crean en esto que están escuchando, incluidos los que estamos acá, son quienes van a impedir que el cristianismo de hoy, porque eso es lo que haría Saulo de Tarso hoy si estuviera aquí, entre en colapso, fracase. Porque todo el mundo habla, muchos al menos, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Hay grandes señales, amado. Entérate de esto. Cristo no hace nada y lo dice en Malaquías. Lo dice la propia palabra de Dios a la cual confirma Jesús en el Nuevo Testamento. Nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y luego de eso, después de que dijo eso en Malaquías, cayó 400 años. No dijo una palabra en 400 años. Hasta el primer profeta, Juan el Bautista. Y luego Cristo mismo, su Hijo. Y andamos diciendo que los profetas no son. Y que los apóstoles no son. Claro, o como los dos originales no. Pero enviados de Dios para establecer, activar y expandir el reino. Claro que hay. Nunca como los dos originales, sí, pero sí enviados. Apóstolos, que es el significado de la palabra enviados. ¿Eres tú un enviado? Y si me dices que no, entonces, ¿qué evangelio estás creyendo? ¿Qué evangelio estás compartiendo? Porque ese es el evangelio del reino, el que envía. Eso fue lo que hizo Jesús con los apóstoles. Se los dijo en Mateo 28, se los dijo en Marcos 16, versículos 18 al 20. Y en otros lugares de la palabra de Dios da testimonio de ello. Dejemos de ser mediocres espiritualmente, porque eso es lo que ha venido pasando, que hemos venido siendo mediocres espiritualmente, solo porque estamos más preocupados en ver quién tiene la razón, quién tiene la mejor doctrina o la sana doctrina, en vez de sencillamente creer a Dios y obedecer y dejar que Dios nos use con poder. Hablar de la vida más profunda no es discurrir sobre algo más profundo que la sencilla fe, que los sencillos fundamentos del Nuevo Testamento. Mejor es insistir a quienes creen, a quienes creemos, para que excavemos en las profundidades del Evangelio de Cristo, que es el Evangelio del reino de Dios, amados. Que excavemos a fondo en nuestra intimidad con Dios, en nuestra relación con el Espíritu Santo, en nuestra relación con el Espíritu Santo, con Cristo y con el Padre, porque son uno. Porque, amados, si tú buscas a Cristo te vas a encontrar con el Padre y el Espíritu Santo. Si tú buscas al Espíritu Santo te vas a encontrar con Cristo y con el Padre. Si tú buscas al Padre te vas a encontrar a Cristo y al Espíritu Santo. Solo busca, excava, escudriña, pero en una relación con Dios, y luego Él te va a llevar a esas porciones de la Escritura que son rema para tu vida, que son parte de tu propósito, el de Dios para ti, para ti, para ti, para mí. Todos con todo y anhelamos una vida verdaderamente profunda, la debiéramos filtrar en el tamiz del testimonio de los apóstoles como Pedro y como Pablo mismo. Porque somos paulinos, ¿no? Estamos aquí por Pablo el apóstol, quien fuera Saulo de Tarso, que primero estudió y luego más que estudiar creyó, oró y estuvo en comunión con Dios en ese orden. Primero estudió, sí, pero luego ya no estudió más, simplemente buscó su relación, su comunión con Dios y creyó y obedeció. ¿Te das cuenta? Y este aquí que nosotros lo hacemos al revés. Primero le decimos que sí, luego nos ponemos a estudiar y nos olvidamos de tener una relación con Él. Hágame usted el favor. Es
triste validar, darnos cuenta cómo podemos justificar nuestro rechazo en atender a la invitación que nos está haciendo Dios todo el tiempo, en este tiempo, desde hace muchos años. Y hemos insistido tanto en fundamentar las porciones del cuerpo de Cristo, las congregaciones, segregándonos en denominaciones, segregándonos en partes de la teología, segregándonos en porciones de la doctrina, no dije que sana o no, pero fundamentando más en aquello que logramos entender en lugar de simplemente creer y obedecer. Los seguidores de la vida más profunda, los que lo único que anhelamos y clamamos, y te lo digo porque yo soy uno de ellos, es tener una relación con Dios, encontrarme con Él todos los días de mi vida, todo el día si es posible, y si no, muchas veces en el día, todos los días, o por lo menos muchas veces durante la semana al menos. Con todo y que hay 20 cosas, 25 cosas, 1000 cosas, porque primero somos hijos de Dios y luego somos líderes de familia, en mi caso como varón, antes de siquiera ser siervo de Dios, o ministro, o pastor, o como quieras llamarme. Debemos de buscar un gozo, un regocijo en una íntima experiencia personal. En Cristo Jesús tenemos estos privilegios. Intentar adorar en espíritu y en verdad, que es lo que Cristo nos dice. Y para que alcancemos ese estado, por así decirlo, en palabras naturales, ideal, necesitamos, si es necesario, ir además de ello con hermanos, quizá que se contentan con mucho menos, y que se oponen, porque no creen, porque no entienden, y si no entienden, no creen, porque tienen una mente y una fe de cabeza, porque así les han enseñado, así les han dicho que es, pero ese no es Dios, o al menos no es todo lo que Dios es solo una parte, y entonces Dios es tan grande como tu cabeza, tan grande como tú lo entiendas y entonces le crees. Dios es mucho más, mucho, puntos suspensivos infinitos, mucho más siquiera de lo que tú o yo o cualquiera, por sabio que sea en sabiduría de hombre con esa minúscula, pueda hacer. Hay un autor que escribió un libro que se llama en inglés The Cloud of Knowing, la nube de lo desconocido. Y abre su obra con una oración que expresa el espíritu de la enseñanza de esa vida más profunda. Y dice: oh Dios, para quien todos los corazones están al descubierto y para quien secreto alguno está encubierto, he ahí, te busco para que purifiques lo intento de mi corazón, lo inmenso de mi anhelo, con el indescriptible don de tu gracia, para que yo te pueda amar de modo perfecto y alabarte dignamente. Amén. Eso escribe ese autor. Y le llama la nube del desconocido. Y si tú tienes el tiempo que tengas de haber tomado tu decisión, si verdaderamente la tomaste además de la mente, con el corazón verdaderamente, y en realidad eres salvo, y verdaderamente estás buscando a Dios, yo te puedo decir con certeza que seguro ya tuviste tu encuentro con Dios, que Dios ya se te manifestó de la manera en que Él lo haya decidido, ya se te mostró, y estoy tratando de dar ejemplos con palabras naturales porque no hay palabras que describan eso, y es una experiencia íntima y personal, única. Cada quien tiene su propia experiencia con Dios, su propia verdad y vivencia con Dios, conforme a la gracia multiforme de Dios. Y entonces viene una pregunta, al menos una: ¿quién verdaderamente nació del Espíritu? Con E mayúscula, del Espíritu. ¿Quién verdaderamente ha nacido del Espíritu Santo? A menos, claro, que esté siendo desviado o perjudicado por falsas enseñanzas y doctrinas mentales.
bien intencionadas, quizás hasta bien fundamentadas en la palabra de Dios, pero interpretadas con la mente y entonces están erradas? ¿Puede acaso hacer objeción a lo que verdaderamente significa el tener una relación con Dios que nos cambia? A esa experiencia que nos purifica el corazón, que nos capacita a amar como Dios ama, con perfección, y entonces a darle gracias en alabanza y gloria, con dignidad y con amor. Porque eso es lo que Dios hace en verdad. Eso es lo que Dios quiere que compartamos. De lo que Dios quiere que hablemos con certeza, con seguridad. Que le permitamos ser usados para compartir de esto y que Él enseñe, si eso cabe, como palabra a decir cuando hablamos de esta experiencia de una vida más profunda, una vida espiritual, una intensa y profunda vida en el Espíritu Santo, en una comunión, en una koinonía, como dice la palabra de Dios, verdadera con Dios, con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Nicéforo fue uno de los padres de la Iglesia Oriental, hablo de la Iglesia del Medio Oriente en aquel entonces. En un pequeño tratado, esto fue al principio de la era cristiana, sobre la vida llena del Espíritu Santo, hace referencia a una invitación que puede resultar extraña, solamente porque por mucho tiempo nos acostumbramos a continuación o a, ¿cómo explicarlo?, recibir de Cristo como de lejos. Y nos acomodamos a vivir con gente que no lo sigue de cerca, es decir, a un cristianismo de hábitos, a un cristianismo de costumbres, a un cristianismo de cabeza, a un cristianismo de ritos. Vosotros que deseáis tener para vosotros la maravillosa iluminación divina de nuestro Señor Jesucristo, escribía, que recogéis sentir el fuego divino en vuestros corazones, que os esforzáis por gozar y experimentar el sentimiento de reconciliación con Dios, que, ansiosos por desenterrar el tesoro escondido en el campo de vuestro corazón, y por querer poseerlo, han renunciado todos los bienes del mundo, a todos los bienes del mundo, que deseáis que las antorchas de vuestras almas se quemen y brillen siempre, y que, para tal fin, renunciáis todo lo que hay en el mundo, que aspiráis mediante experiencia consciente conocer y recibir el reino del cielo que existe dentro de vosotros. Venid y haré conocida la ciencia de la vida celestial y eterna. Cierro referencia. Eso lo escribió Nicéforo en el siglo I. En aquella primera iglesia, la iglesia cristiana antigua. Y podemos citar varias palabras semejantes a punto de que podríamos llenar volúmenes con referencias de este tipo. Y esta sed de Dios que manifiesta esto que acabo de leer, que Nicéforo escribió en aquel tiempo, dejó de existir en algún momento, en otras generaciones venideras. Y se fue diluyendo en el tiempo, y diluyendo en el tiempo, y diluyendo en el tiempo, hasta que llegó la Reforma, ¿verdad? Por ahí del siglo XIV, los años 1300, manifestándose poderosamente en el siglo XVI, en el año 1560 y pico, con la obra consolidada de Martín Lutero clavada en aquellas puertas de la catedral de Wittenberg y las 93 tesis de Martín Lutero, cuestionando la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y él mismo, que era sacerdote de aquella iglesia, separándose y diciendo, eso no es de Dios, eso no es lo que Dios quiere. Pero pasó esa reforma y regresamos a las andadas, como perro al vómito. Y tuvo que venir 400 años después el gran avivamiento de Azusa, precedido por Evan Roberts en Gales, como ya comentaba hace unos minutos. Léanse el libro de los generales de Dios, ahí está escrito en el tomo 1,
Es el tomo 1 o el 2, bueno, ya no sé, el azul, para hacer más referencia, en donde lo podrán encontrar. Tremendo. Una historia que Robert Liardon ha documentado maravillosa, hermosa y santamente. Esta sed de Dios jamás dejó de existir en cualquier generación, sin embargo la fuimos olvidando en la mayoría y se fue quedando en pocos. Siempre ha habido personas, siempre ha habido hijos de Dios que condenan los caminos inferiores y comodistas, que se acomodan. Siempre ha habido hijos de Dios que hemos insistido en la necesidad de ir más allá de lo que escuchamos normalmente y comúnmente, más allá de lo que acomoda y que llena las iglesias. Más allá de acomodar las verdades del Evangelio y dejarlo en el mensaje que permite que la gente no se aleje de los templos, porque si escuchan lo que tienen que escuchar se alejarían. Porque dice la palabra de Dios que el Evangelio y que la palabra penetra como espada de 2 filos y que rompe hasta los tuétanos el hueso. Podemos estar oyendo y no obedeciendo, ¿sabes? Vamos a entrar en la parte final de esta tarde-noche del 17. Ya no sé ni en qué día estamos, amados. Ya está que está midiéndome el ejercicio. Dice que estoy corriendo. Bueno, sí, la buena batalla y la buena carrera, como dice Pablo. Y es verídico, miren, si ustedes ven el loguito en este reloj, está corriendo y no sé por qué está corriendo. Pero bueno, está bien, amén. Estoy corriendo la buena carrera. En este viernes 17 de mayo vamos a terminar. ¿Estamos oyendo pero no obedeciendo acaso? Los más notables cristianos confirman unánimemente que mientras más cerca de Dios, más aguda y viva se hace la convicción de pecado. Y esta sensación de que personalmente estamos desvalidos sin la presencia de Dios. Las almas más puras jamás conocieron cuán puras eran. Los grandes santos nunca supieron que eran grandes en realidad. Solo hasta que el tiempo pasó y otros documentaron lo que había sucedido con ellos y a través de ellos más bien. El propio pensamiento de que eran buenos ellos o grandes quizá habían sido rechazados por ellos mismos, porque hay humildad cuando hay crecimiento espiritual y una relación profunda y poderosa con Dios. Porque el Dios de toda gracia, el único Dios verdadero, lo primero que hace es que seas sencillo y humilde, reconociendo que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos, y que cualquier cosa que se avance es solo porque su gracia se ha manifestado y su obra se está realizando, estableciendo y expandiendo, que es su reino, el reino de Dios. Toda tentación de Satanás es desechada de inmediato, aún que sea un simple pensamiento que empieza a germinarse en tu corazón, no en tu mente, primero en tu corazón. Estos grandes generales de Dios, estos santos, se quedaron tan elevados y ocupados en contemplar el rostro de Cristo, que tuvieron muy poco tiempo para mirar lo que eran ellos. Y ese es mi anhelo personal y mi anhelo para ti. Y para ti que estás viendo o que lo vas a ver y escuchar, o para ti que lo vas a compartir, porque yo no puedo llegar a quien tú puedes llegar. Así que compártelo. Esto que estoy compartiendo era clarísimo y quedó el testimonio para Saulo de Tarso, que luego fue el apóstol Pablo. Y también lo hemos expresado en casi todos los libros devocionales, en las cartas paulinas, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en las cartas de los otros apóstoles, Santiago, Pedro, Juan mismo, en el Apocalipsis, así como en todos los himnos que para la posteridad nos han dejado grandes siervos de Dios
y aún lo siguen haciendo otros nuevos, que están siendo levantados por Dios para seguir, como digo yo coloquialmente y que se entienda, no hay que añadirle nada a la palabra de Dios, pero escribiendo en el libro de la vida sus propios hechos, escribiendo su propio testimonio que recoge ese libro de la vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Esta sensación, por decirlo así, es muy clara y muy nítida, muy fuerte en los escritos de Pablo el apóstol. E igualmente lo encontramos así en todas estas referencias que les comparto. Hoy la calidad, los valores de esta cristiandad evangélica es necesario que regrese a esos fundamentos, porque está en desuso, ¿sabes? Hoy es más común referirse a la unción del pastor o del profeta o apóstol en turno, aunque no sea ni apóstol ni profeta. No digo que no haya, yo mismo digo que hay, pero hay muchos que se dicen ser y no son. Son autoproclamados, pero en realidad no son levantados por la gracia y la unción de Dios. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Pero aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y la única manera de saberlo es cuando tú tienes la unción y la llenura del Espíritu Santo para discernir en el Espíritu cuando esto es verdad o no lo es. Si verdaderamente el Espíritu de Dios habitara en nosotros en ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, escucharíamos al Señor decirnos lo que le dijo a Josué en cierta ocasión y que está registrado en el capítulo 1, versículo 2 de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así le habló a Josué. O quizá oiremos al escritor de la carta de los Hebreos, el propio Pablo, recibiendo del Espíritu Santo y diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Amén, refiriéndose al Evangelio del Reino como rudimentos, amados, diciéndonos hay mucho más, hay mucho más. Hebreos 6, versículo 1. Y entonces oiremos al apóstol Pablo exhortarnos a que nos llenemos del Espíritu Santo, como dice en Efesios, en el capítulo 5, versículo 18. Si verdaderamente estuviésemos despiertos para oír la voz de Dios, sensibles al Evangelio del Reino, para oír la voz de Dios, de modo alguno nos contentaríamos solo con creer en eso, pero discernir llenos de la unción, la gracia, el poder del Espíritu Santo mismo. ¿Cómo puede el hombre creer en una orden o mandamiento? Los mandamientos se dan para que sean observados, para que sean obedecidos. Mientras no los pongamos en práctica, nada hemos hecho positivo. Y además, oír los mandamientos y dejar de obedecerles es infinitamente peor que nunca haberlos oído, especialmente a la luz del inminente regreso de Cristo y su juicio venidero. Pero aún más glorioso, aún más verdadero es, amados, el tener ese bautismo del Espíritu Santo que nos permite, amados, que nos permite ser unos junto con Cristo y recibir del propio corazón de Dios mismo, porque es el Espíritu Santo uno con el Padre y con el Hijo, su propósito, su visión, su revelación, su instrucción para nuestra vida. Y luego sencillamente creerlo y obedecerlo. Aunque no lo entendamos. ¿Qué más da que no lo entendamos? Amados, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Y esto es lo que Dios
quiere, amados, que verdaderamente seamos. ¿Cómo decirte, amado, que la gloria de Dios se manifiesta cuando creemos? Pero sobre todo, al manifestarse la gloria de Dios, amados, estamos permitiendo que la misma bendición de Dios sea en nuestras vidas. Que la propia bendición de Dios sea en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a entregarle este mensaje al Señor y vamos a permitir que Él ministre aquello que quiere ministrar, que Él ministre aquello que quiere mostrarnos para gloria y honra de su santo nombre y en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por esto que tú nos has compartido esta tarde. Esperamos con anhelo la siguiente semana que tú seguirás compartiéndonos, Padre, de el camino al poder espiritual, Señor. Hablándonos de estas enseñanzas maravillosas que en esta apologética y defensa de la palabra, por medio de la palabra y el testimonio mismo de otros, como Saulo de Tarso o como este hijo que habla, Señor, que así me lo has instruido, para compartir y dar, y para que sea compartida tu verdad, Señor. Así lo creo, Padre mío, así lo comparto, Señor, y así te pido que tú lo muevas, Señor, porque es mi oración, que no crean a lo que habla tu Hijo, sino a quien habla a través de tu Hijo, Señor. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Nos vemos la próxima semana o antes en las reflexiones devocionales y por supuesto esto de domingo en el mensaje yo publicado 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana, presencialmente 11:45 de la mañana, transmisión en vivo desde mi muro, en Facebook. Dios les bendice. Dios les bendice.